Bienvenidos. Este es el día número 53. Deseamos leer la Sagrada Escritura en 365 días. Estamos completando cerca de una séptima parte de nuestro recorrido total. Seguimos implorando la bondad, la misericordia de Dios, que nos conceda perseverancia y sobre todo el auxilio de su Espíritu Santo para comprender la palabra que Él nos ha otorgado y para vivirla en honor de su nombre, para gloria suya. Hoy tendremos textos del libro del Éxodo, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 39. También hicieron las vestiduras litúrgicas para el culto del santuario, y las vestiduras sagradas de Aarón, como el Señor lo había ordenado a Moisés. Para ello emplearon púrpura y violeta y escarlata, carmesí y lino fino. El efod lo hicieron de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. Prepararon láminas de oro trabajado a martillo, que luego cortaron en forma de hebras, para entretejerlas artísticamente con la púrpura, violeta y escarlata, con el carmesí y con el lino fino reforzado. Después aplicaron al efod 2 hombreras, y éste quedó unido por sus 2 extremos. El cinturón para ajustarlo formaba una sola pieza con él, y estaba hecho de la misma manera. Era de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado, como el Señor lo había ordenado a Moisés. También trabajaron las piedras de lapislázuli, que fueron engarzadas en oro y grabadas con los nombres de los hijos de Israel, como se graban los sellos. Finalmente colocaron las piedras en las hombreras del efod, para que fueran un memorial en favor de los israelitas delante del Señor, como Él se lo había ordenado a Moisés. También hicieron el pectoral, trabajado artísticamente y confeccionado de la misma manera que el efod. Lo hicieron de oro, de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. El pectoral era cuadrado y de doble paño, de 1 palmo de largo y otro de ancho. Lo guarnecieron de piedras preciosas dispuestas en 4 hileras. En la primera había un jaspe rojo, un topacio y una esmeralda. En la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera, un ágata, una cornalina y una amatista. Y en la cuarta, un crisólito, un lapislázuli y un jaspe verde. Todas ellas estaban engarzadas en oro. Las piedras eran 12 en total, como los nombres de los hijos de Israel, y cada una llevaba grabado el nombre de una de las 12 tribus, como se graban los sellos. También hicieron para el pectoral unas cadenas de oro puro, trenzadas a manera de cordones, 2 engastes de oro y 2 argollas de oro, y ajustaron las 2 argollas a sus 2 extremos. Sujetaron las 2 puntas de las cadenas de oro en las 2 argollas que estaban en los extremos superiores del pectoral, y unieron las otras 2 puntas a los engastes que habían colocado sobre las hombreras del efod por la parte de adelante. Hicieron asimismo otras 2 argollas de oro y las ajustaron a los 2 extremos inferiores del pectoral sobre el borde inferior, el que da hacia el efod. También forjaron otras 2 argollas de oro y las adhirieron a las 2 hombreras del efod por la parte de adelante y bien hacia abajo, o sea, cerca de la costura y encima del cinturón. Así sujetaron el pectoral, haciendo pasar entre sus argollas y las argollas del efod un cordón de púrpura violeta, de manera que el pectoral quedaba fijo sobre el cinturón
y no podía desprenderse del efod. Esto es lo que el Señor había ordenado a Moisés. Además, hicieron el manto del efod, todo tejido de púrpura violeta. En el centro tenía una abertura semejante al cuello de una cota de guerrero y reforzada con un dobladillo para que no se rasgara. Su ruedo estaba adornado con unas granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado. También hicieron unas campanillas de oro puro y las colocaron sobre el ruedo del manto, intercalándolas con las granadas. Las campanillas y las granadas estaban dispuestas alternadamente, una al lado de la otra, a lo largo de todo el ruedo. El manto se empleaba para ejercer las funciones sacerdotales, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después hicieron las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. Hicieron el turbante de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino y los pantalones de lino fino reforzado. También tejieron las fajas recamadas de lino fino reforzado, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Finalmente, forjaron la flor de oro puro, signo de consagración, y grabaron en ella, como se graban los sellos, la siguiente inscripción: consagrado al Señor. Luego le pusieron un cordón de púrpura violeta para poder sujetarla a la parte superior del turbante, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así fue concluida la construcción de la morada, o sea, la carpa del encuentro. En la ejecución del trabajo, los israelitas obraron exactamente conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentaron a Moisés la morada, la carpa y todo su mobiliario, los ganchos, los bastidores, los travesaños, las columnas con sus bases, la cobertura de cueros de carnero teñidos de rojo, la cobertura de pieles finas y el velo protector, el arca del testimonio con sus andas y la tapa, la mesa con sus utensilios y el pan de la ofrenda, el candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que debían colocarse en él, todos sus accesorios y el aceite para iluminarlas, el altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la carpa, el altar de bronce con su enrejado también de bronce, sus andas y todos sus accesorios, la fuente con su base, los cortinados del atrio, las columnas con sus bases, el cortinado para la entrada del atrio, sus varillas, sus estacas y todos sus utensilios para el culto de la morada, o sea, la carpa del encuentro. Las vestiduras litúrgicas para oficiar en el santuario, a saber, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las que usarán sus hijos para las funciones sacerdotales. Los israelitas realizaron todo el trabajo de acuerdo con las instrucciones que el Señor había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que habían hecho toda la obra, ajustándose exactamente a lo que el Señor había ordenado, los bendijo. El Señor habló a Moisés en estos términos: el día primero del primer mes erigirás la morada, la carpa del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y la protegerás con el velo. Luego llevarás la mesa y dispondrás sobre ella lo que sea necesario. También llevarás el candelabro y le colocarás las lámparas. Delante del arca del testimonio pondrás el altar de oro para el incienso, y a la entrada de la morada colgarás la cortina. Después pondrás el altar de los holocaustos delante de la entrada de la morada, y entre la carpa del encuentro y el altar colocarás la fuente llena de agua. Levantarás el atrio alrededor, y a su entrada colgarás el cortinado correspondiente. Luego tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que ella contiene. Así la consagrarás con todo su mobiliario y será una cosa sagrada. Ungirás asimismo el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Así consagrarás el altar y éste será una cosa santísima.
También ungirás la fuente y su base para que queden consagradas. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la carpa del encuentro y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Posteriormente harás que también se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas y los ungirás, como ungiste a su padre, a fin de que ejerzan mi sacerdocio. Esto se hará a fin de que la unción les confiera el sacerdocio para siempre, a lo largo de las generaciones. Moisés realizó exactamente todo lo que el Señor le había ordenado. En el segundo año, el primer día del primer mes, se procedió a la erección de la morada. Para ello, Moisés asentó sus bases, colocó sus bastidores, dispuso sus travesaños y levantó sus columnas. Después extendió la carpa por encima de la morada y sobre ella colocó la cobertura de la carpa, como el Señor se lo había ordenado. Enseguida tomó las tablas del testimonio y las puso en el arca. Sujetó las andas en el arca y sobre ella colocó la tapa. Entonces condujo el arca hacia el interior de la morada, colgó el velo que la protegía y así cubrió el arca del testimonio conforme a la orden que el Señor le había dado. También puso la mesa en la carpa del encuentro, sobre el lado norte de la morada, delante del cortinado, y dispuso convenientemente sobre ella los panes de la ofrenda, delante del Señor, como el mismo Señor se lo había mandado. Luego puso el candelabro frente a la mesa, en el lado sur de la morada. Le colocó las lámparas delante del Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso asimismo el altar de oro delante del cortinado, y quemó en él incienso aromático, como el Señor lo había ordenado a Moisés. A la entrada de la morada colgó la cortina, y delante de la entrada de la carpa del encuentro puso el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, conforme a la orden del Señor. Entre la carpa del encuentro y el altar ubicó la fuente y le echó agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies, y siempre que entraban en la carpa del encuentro y se acercaban al altar, se lavaban, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, levantó el atrio alrededor de la morada y del altar, y colgó el cortinado a la entrada del atrio. De esta manera, Moisés dio por terminado el trabajo. Entonces la nube cubrió la carpa del encuentro, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro, porque la nube se había instalado sobre ella, y la gloria del Señor llenaba la morada. En todas las etapas del camino, cuando la nube se alzaba alejándose de la morada, los israelitas levantaban el campamento, pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían hasta que la nube volvía a hacerlo, porque durante el día la nube del Señor estaba sobre la morada, y durante la noche un fuego brillaba en ella, a la vista de todo el pueblo de Israel. Esto sucedía en todas las etapas del camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del Éxodo. Salmo número 55. Del maestro de coro, para instrumentos de cuerda, poema de David. Dios mío, escucha mi oración. No seas insensible a mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. La congoja me llena de inquietud. Estoy turbado por los gritos del enemigo, por la opresión de los malvados, porque acumulan infamias contra mí y me hostigan con furor. Mi corazón se estremece dentro de mi pecho. Me asaltan los horrores de la muerte. Me invaden el temor y el temblor, y el pánico se apodera de mí.
¿Quién me diera alas de paloma para volar y descansar? Entonces huiría muy lejos, habitaría en el desierto. Me apuraría a encontrar un refugio contra el viento arrasador y la borrasca. Confunde sus lenguas, Señor, divídelas, porque no veo más que violencia y discordia en la ciudad, rondando día y noche por sus muros. Dentro de ella hay maldad y opresión, en su interior hay ruindad, la crueldad y el engaño no se apartan de sus plazas. Si fuera mi enemigo el que me agravia, podría soportarlo. Si mi adversario se alzara contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía en dulce intimidad. Juntos íbamos entre la multitud a la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda, que bajen vivos al abismo, porque dentro de sus moradas solo existe la maldad. Yo en cambio invoco a mi Dios y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, al mediodía, gimo y me lamento, pero Él escuchará mi clamor. Él puso a salvo mi vida. Se acercó cuando eran muy numerosos los que estaban contra mí. Dios, que reina desde siempre, los oyó y los humilló, porque ellos no se corrigen ni temen a Dios. Alzan la mano contra sus aliados y violan los pactos. Su boca es más blanda que la manteca, pero su corazón desea la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero hieren como espadas. Confía tu suerte al Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo perezca. Y tú, Dios mío, los precipitarás en la fosa más profunda. Los hombres sanguinarios y traidores no llegarán ni a la mitad de sus días. Yo en cambio confío en ti, Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo número 27, versículos del 27 al 50. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos». Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz». De la misma manera, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy hijo de Dios». También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde,
Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.